Como anunciante de la pausa vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, no solo de los pedidos, reclamos de su gremio, sino de cómo ve este importante gremio empresarial la situación política. ¿Cómo ven el problema de la inseguridad? ¿Qué le han dicho al primer ministro con quien se reunieron hace una semana y un grupo de ellos se ha vuelto a reunir hoy? Gracias por acompañarnos, señor Jesús Salazar. Muchas gracias, Fernando. Gracias por esta entrevista y a tu disposición para hablar sobre lo que está pasando en nuestro país. La semana pasada ustedes se reunieron con el primer ministro Alberto Tarola. No estuvo la presidenta en esa, en esa reunión. Fue en el Premierato, estuvimos reunidos con Alberto Tarola y estuvo también 3 ministros, el ministro de Economía, la ministra de Vivienda y el ministro de Transportes y Comunicaciones. Fue una reunión de algunos gremios, hicimos llegar al Premier nuestras apreciaciones sobre lo que estábamos viviendo, lo que estaba pasando. La Sociedad Nacional de Industria fue muy concreto en el tema de hablar sobre la situación económica y comentarle que para nosotros crecer 2.5% este año es imposible, porque crecer al 2% significa no crecer nada, es simplemente un rebote estadístico. Y que el Perú debería crecer este año 4.5%. E intervino, me imagino, el ministro de Economía. Sí, hizo primero una presentación de los números y voy a decir que fue optimista. ¿Lo convenció? A ver, fue optimista dentro de los parámetros que estamos viendo de pronóstico para este año. Él dice crecimiento 3%, ¿no? Entonces cuando nos tocó hablar a la sociedad, le dije, ministro, felicito su entusiasmo, pero para nosotros el 2024 son duros de convencer. No puede ser 2% ni 3%. Tenemos que crecer por encima del 4.5%. Pues, la realidad del mercado. Lo que pasa, Fernando, es que el año pasado, con la caída que tuvimos, la pobreza se incrementó en más de casi 3 puntos. Hemos llegado al 30% de pobreza. Más de 1 millón de peruanos pasaron a la situación de pobreza el año 23. Y si este año crecemos al 2%, como se dice, o 2.5%, vamos a cerrar con 31.5% de pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Deberíamos hacer algo por salir de esa inercia en la que nos encontramos, ¿no? Inercia y desorden, ¿no? Porque, por ejemplo, ha habido exoneraciones a algunos sectores, disminuciones del IGB para algunos sectores. Me imagino que esto es una pregunta difícil para usted, porque algunos de sus asociados, por supuesto, estarán felices si les tocó estar en un sector como eso, pero desde el punto de vista con una mirada país, eso es un gran desorden. A ver, lo que siempre hemos reclamado, y cada vez que tengo un foro o una tribuna lo digo, el Perú le falta una visión de largo plazo. Si tuviéramos una visión de largo plazo y supiéramos dónde están los ejes que podría dirigir nuestro crecimiento hacia el desarrollo y pasar al primer mundo, sería excelente, pero eso no lo tenemos definido. Por eso es que nosotros venimos insistiendo en que la política industrial tiene que darse en el Perú. No hay país, Fernando, que haya llegado al primer mundo si no desarrolló primero su industria, ¿no es cierto? Y el Perú hace muchos años que va perdiendo espacio en la industria. En algún momento, en el Perú, el peso de la industria manufacturera llegó al 18,5% del PBI. Hoy estamos en menos de 13, poco menos de 13, y seguimos cayendo. Yo te aseguro que con esta tendencia, en 5 años más vamos a estar a un dígito. ¿Qué queremos como país? Claro, esa es la pregunta. Y no estamos hablando, pues, de sustitución de importación, no, simplemente de muchas cosas. De un desarrollo con diversificación productiva, reconociendo el gran peso que tiene la minería y otros sectores. Cierto, pero a ver, no podemos dejar de reconocer que el Perú tiene grandes ventajas comparativas en sectores emblemáticos. Por ejemplo, en pesca y acuicultura, Fernando. Tenemos 3.100 kilómetros. ¿Y esos sectores han sido beneficiados con alguna exoneración? No, y mira. Pero sin embargo sí el sector textil, sin embargo sí el sector restaurantes. Ok, pero a ver, tenemos que ponerlos todos en un solo panorama y en una sola visión de futuro. Textil es uno de los sectores que nosotros creemos que deben entrar en un programa de largo plazo para el crecimiento industrial, por supuesto que sí. El sector forestal debe ingresar, por supuesto que sí. Tenemos 72 millones de hectáreas de bosques en el Perú y solo exportamos 120 mil dólares. Usted ha tocado ese tema importante que imagino que se vio en una muy interesante reunión que hubo la semana pasada en Pucallpa, en la que usted estuvo presente, que Pucallpa en buena hora se está preparando para ser sede de uno de los eventos de APEC 2024, ¿no? Ahí me imagino, corazón de la industria forestal, se habrá discutido el tema de la ley forestal. Y esa ley implica varios dilemas para ustedes, porque por un lado, aparentemente,
ayuda a promover la actividad industrial maderera, pero está generando un serio problema que hay ya gobiernos europeos, Canadá además, que le están observando, y eso podría llevar en un corto plazo a que digan no vamos a comprar ciertos productos si no arreglan ese tema. Es correcto. Mire, nosotros en la Sociedad de Industria nos queda clarísimo que cualquier actividad industrial, sobre todo y en el Perú, tiene que ser sostenible, y ser sostenible significa respetar los temas ambientales. Así que, y cuando hablamos de industria forestal, por ejemplo, muchos pueden estar pensando en tala de árboles, pueden estar pensando en deforestar, y no es para nada eso, es totalmente lo contrario, Fernando. Se ha demostrado que en el mundo donde interviene la industria maderera científicamente, sosteniblemente, más bien el bosque es más duradero y mejor cuidado. Cuando el bosque se deja al libre albedrío, como algunos ecologistas entienden mal, empiezan los problemas como pasa en el Perú. En el Perú hay deforestación y fuerte. Pero entonces, la Sociedad Nacional de Industrias, ¿usted está de acuerdo con esa ley forestal? Nosotros creemos que deberíamos motivar una política nacional forestal, que es distinto a la ley forestal exactamente. Y de pronto corregir esta ley. Y hay que corregir lo que haya que corregir. Pero la industria madera tiene que para evitar lo que ya se está anunciando. Que algunos gobiernos van a decir, ustedes creían que esta ley formalizando lo informal ya va a dejarnos contentos, pero no, ahí hay una especie de fraude en esa ley. Ok. Entonces, veamos con optimismo el futuro de la industria maderera en el Perú, pero con normas claras, con políticas sostenibles y con una intervención científica, porque nuestros bosques están preparados para eso. Un tema en concreto que es atañe a todos los sectores, las barreras burocráticas. Ustedes llevaron a esa reunión con el Premier una propuesta de eliminar barreras burocráticas y veo que se ha creado una comisión. Incluso se ha creado por resolución oficial y todo, publicada en el peruano. Mire, en efecto llevamos 4 medidas exactas y una de ellas era, le dijimos al Premier, desde la Sociedad Nacional de Industrias no entendemos cómo el Perú no tiene un Estado que acompañe al inversionista. Y se lo digo con toda certeza y con conocimiento de causa, hacer industria, hacer empresa en el Perú y específicamente industria es un tema complicadísimo por la tramitología y la permisología que eso significa. Sacar una autorización para una planta es una vía crucis increíble, desde las municipalidades distritales, provinciales, las instituciones que deberían estar acompañando más bien al inversionista, ¿no? Entonces, le dijimos que si el Estado tuviera una política de acompañamiento a la inversión, nuestra realidad sería otra. Aquí pareciera que se castiga al que quiere invertir. O sea, usted tiene un capital, quiere poner un negocio, lo invito a que vale para cientos de miles de emprendedores. Y cuando uno lo que está haciendo es generar valor. Que su capital de partida a veces se le agota en pagar los trámites. Yo he tenido esos casos, Fernando. Me han venido a contar esos casos. Que tenían 15.000, 20.000, 25.000 soles para poner un pequeño negocio en su unidad de vivienda, por ejemplo, y se gastaron más de las 3/4 partes en tramitología. Eso es imposible, pues. Y el Perú debe cambiar en ese sentido. Entonces yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué sentido tiene mantener un certificado de defensa civil con las características que hoy tiene cuando ya el fin supremo de ese objetivo ya no se cumple? Entonces, más bien se ha convertido en una barrera burocrática. Pero lo mismo puedo hablar de más instituciones, ¿no es cierto? DIGESA, UEFA, y en fin, muchas instituciones del Estado, que lejos de acompañar al emprendedor lo que hace es ponerle barreras y barreras. Entonces ahí le propusimos, necesitamos nombrar a un SAR que destrabe todas las medidas. SAR del destrabe. ¿No? Algo así, ¿no es cierto? Nosotros le dijimos una autoridad que venga del sector privado y que haya pasado, que haya estado en la parte doliente de este problema y que conozca realmente cuáles son las barreras. Esa idea? Inmediatamente, yo sí debo reconocer algo, el Premier inmediatamente tomó la idea y le gustó y en el momento mencionó que se iba a conformar una comisión nombres de alto nivel. Dijo 3 ministros y en ese momento dijo la Secretaría Técnica pasaba al Indecopi, pero he visto que la Secretaría Técnica está en PCM y ya no hay 3 ministros, hay como 6 ministros más o menos, pero no hay nadie del sector privado. Y entonces la pregunta que nos hacemos es,
¿cómo se va a trabajar el destrabe de la inversión privada si no va a haber un privado que diga dónde hay que destrabar, ¿no? Entonces ahí viene la observación. Y así como se reunieron con el premier, que ustedes pidieron la reunión. Sí, en efecto. ¿No han pensado hacer lo mismo con otros poderes del Estado? O sea, con el Congreso, por ejemplo, que a veces legisla contra todo lo que hablamos. Cierto, yo he tenido una reunión con el presidente del Congreso, me he reunido con el presidente del Poder Judicial hace un par de semanas, viendo sus problemáticas y viendo cómo hacer sinergias. Hacer que esas reuniones sean vistosas, ¿no? Sí, o sea, sacarlos al fresco, hacer declaraciones conjuntas. Yo debo reconocer que en el caso del presidente del Poder Judicial se ha instalado ya una comisión para ver el tema de los juzgados de flagrancia, que son unos temas las unidades de flagrancia. Sí, unas iniciativas del Poder Judicial que fueron muy buenas y que lamentablemente no tienen el marco jurídico para poder implementarlas correctamente. Pero en el caso del Congreso es un caso más complicado, porque por más que uno hable con el presidente, son 130 miembros que cada uno actúa a su libre albedrío. O sea, el problema del Congreso es que no es una unidad con la cual uno pueda conversar, dialogar y sacar y avanzar propuestas. Ahí hay que dialogar por grupos, hay que conversar con cada uno de ellos, pero, a ver, Fernando, creo que no es novedad decir que no hay una sintonía entre las necesidades de nuestro país y los trabajos legislativos que se hacen en el Congreso. Claro, ¿no? Pero hay una mesa directiva, hay 3 o 4 bancadas más grandes que tienen además partidos detrás que más o menos les hacen caso, pueden hablar con ellos. Es correcto, y ojalá que todos entendamos que este año 2024 es un punto de inflexión para el Perú. El Perú requiere este año que todos estemos juntos, unidos, mirando ese, por lo menos, no hablo ya de largo plazo, hablo de ese 2026 al que todos aspiramos llegar fortalecidos para tener unas nuevas elecciones limpias, sanas y con nueva gente, ojalá. Pero para eso tenemos que preparar el terreno. Todo el mundo está esperando, ojalá que lleguen al 26, ojalá que lleguen al 26, pero ¿cómo vamos a llegar al 26? Imagino que también habrán aprendido de tantos, pues, tantas campañas en las que los empresarios a veces se han involucrado y perdieron triple, porque ni su candidato, ojalá, perdieron energías, perdieron reputación. Yo no sé si la ciudadanía está tomando en cuenta que el empresariado está pensando distinto y que ahora el empresario, los gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias opinan sobre temas de coyuntura política, participan de la actividad con propuestas de políticas de Estado, estamos recorriendo el país visitando, generando planes de desarrollo productivo desde las regiones, en fin, estamos en un rol en el que estamos involucrados con el desarrollo de la sociedad, ejemplo, ¿no? Y en ese afán de opinar, que me parece muy bien y muy sano y necesario, ¿cómo ven el hecho de que en algo tan importante que nos afecta a todos como la inseguridad tengamos pues a un ministro tan débil y a un gobierno que se da el lujo de mantener una crisis política en medio de la lucha contra la inseguridad? Bueno, eso es algo que no logramos entender, se lo hemos dicho también al Premier y es más, a la propia Presidenta de la República, que esta es una batalla que debemos ganarlo todos los peruanos, pero necesitamos un liderazgo desde el Poder Ejecutivo. Y un ministro que proyecte ese liderazgo. Que ejerza ese liderazgo, ¿no? Miren, nosotros tuvimos, tú debes saber, nos juntamos, gremios empresariales con los gremios de trabajadores, hicimos una marcha por la paz hace poco tiempo. Sí, me parece una experiencia bien interesante. Y fuimos visitados por el ministro del Interior en plena marcha, ¿no? Cosa que fue bastante curiosa, pero que a mí me dejó buena expectativa, pero ahí nomás llegó, o sea, llegó a interceptarnos en la mitad de la marcha, a ofrecerse para coordinar y tener reuniones y nunca más supimos de él, ¿no? O sea, los chalequeó un poco en la marcha, pero no se reunió a escucharlo. Nos dio su parecer de que estaba bien lo que estábamos haciendo y nos invitó a juntarnos y nosotros dijimos, perfecto, nos juntamos, pero sería bueno que estemos todos, no solamente entre el ministerio y los gremios, deberíamos estar todos, Poder Judicial, quedamos en hacer esa reunión, pero hasta ahora no se concreta. Y con el caso del ministro de Economía, que pues hace unas semanas nos enteramos que la presidenta se había reunido con 2 exministros de Economía que parecían prospectos, bueno, ellos todavía no han hablado, entonces pende sobre el ministro Contreras cierta incertidumbre sobre su futuro.
pidieron a al premier una definición sobre eso. ¿Qué les dijo? Estuvo presente el ministro de Economía y el premier le dio toda su confianza. Es más, la exposición del ministro de Economía fue hablar sobre el que este año va a ser un año de crecimiento y con mucho positivismo, y yo vi un respaldo de parte ¿Y les dijo cuánto dinero del que se hablaba iba para Petroperú? No, ese mismo día el premier dijo: usted ya sabe mi posición, Petroperú no va en el sentido de que el Estado siga aportando para salvar esa institución, ¿no? Cosa que creo que coincidimos todos los peruanos, ¿no? Ya basta de tener una institución a la cual consume todos los beneficios que nos traen otros sectores como la minería. Se va todo en salvar a Petroperú. Eso es imposible, ¿no? Si hay una próxima reunión con el primer ministro, y sería bueno que sea también con la presidenta y los dos juntos, ¿no? Para ver que hay una definición y por lo menos que esos dos personajes claves coinciden. Correcto. ¿Qué esperarían en esa reunión? ¿Qué planteamientos llevarían? A ver, yo primero debo decir que tengo expectativas respecto a esta última reunión con el premier, porque ha dicho que cada 2 meses nos vamos a reunir en forma itinerante en cada uno de los ministerios y vamos a tratar temas puntuales, sectoriales en cada uno de ellos. Así que eso ha generado una buena expectativa en el sector privado. ¿Qué le diría yo? Que el Perú no tiene más plazos ni tiempos que esperar. El Perú no está para ponernos de acuerdo a cada 6 meses a ver qué hacemos. No, mañana necesitamos reimpulsar nuestra economía. Y si queremos realmente crecer al 4.5% para sacar a peruanos de la situación de pobreza, tenemos que implementar medidas ya. Destrave de obras. Nosotros dimos una iniciativa que me parece que fue bien tomado. Ojalá lo hagan. El Perú tiene techo para un endeudamiento público aún. Tenemos el 33%. Aunque el Consejo Fiscal dice, cuidado. No, mira, endeudándonos en unos 5 puntos más, tendríamos unos 50.000 millones de soles que ayudarían a la cierre de brechas de infraestructura, que además cierran brechas sociales. Pero es que tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo pues con honestidad, ¿no es cierto? Y con una visión de desarrollo estratégico de la infraestructura, pero clara. El problema es cuando no se sabe a dónde se camina, Fernando. En los 10 últimos años, el presupuesto de obras de infraestructura del Perú fue más o menos de 400.000 millones de soles. La brecha de infraestructura en el Perú es de 130 y tantos mil, 160 y tantos mil millones de soles. La pregunta es, ¿quiere decir que en 10 años el Perú, 360 y tantos mil, quiere decir que el Perú en 10 años pudo haber cerrado sus brechas de infraestructura? Y yo te pregunto, ¿en 10 años se cerró o se aumentó la brecha? No, porque no hubo plan para... Pero seguimos gastando esos miles de millones. No hubo visión de país. Y entonces, ¿qué está pasando, no? Bueno, seguiremos conversando seguro sobre lo que conversen con el poder político. Muchas gracias, señor Jesús Salazar. Y nos vemos mañana a las 9 de la noche y lo dejamos con Alan 10 en Deportes.